homosexuales y ex lesbianas que están gozosos y felices en Cristo, que sean la mejor evidencia para responder a la campaña que se está dando por la discusión de estos proyectos de ley en el Senado, y que ustedes puedan demostrar que Jesucristo es la mejor terapia de conversión, si vamos a utilizar el término. Se están estableciendo premisas que una vez se entra al mundo gay, siempre gay. Y sería quitarles el crédito, la historia, el testimonio, la experiencia vivida de personas que estuvieron por años en el mundo gay y que salieron, así como adictos salieron de la adicción, así como personas que estaban acostumbradas al adulterio salieron de practicar relaciones adúlteras, que son historias así, gente que estuvo en el mundo del narcotráfico y salieron de ahí. ¿Por qué no validar personas que en el mundo gay no fueron felices, conocieron a Cristo y empezaron a practicar la heterosexualidad y comenzaron a identificarse con el sexo opuesto para formar un matrimonio, para formar una familia, y que genuinamente eso fue algo de la experiencia de su vida pasada y que ahora esto es una experiencia nueva? ¿Por qué eso no es válido? ¿Por qué eso no es digno? ¿Por qué no se quiere validar a personas que estuvieron allí y que ya no están, como una historia para narrar, y que sea una buena historia? Esto no es en detrimento a los que todavía están en el mundo gay. Esto no es para los que están en el mundo gay se sientan mal. Simplemente es poder validar esta experiencia como una experiencia que ha sido de bendición para la persona. Por eso este segmento es para ex homosexuales y ex lesbianas que puedan decirle al país: no es cierto que una vez gay, siempre gay. Yo estuve allí y salí. Me gustaría que ustedes sean los que le puedan testificar al país, y este segmento, como todos los segmentos de la emisora, son espontáneos, y que tú que estuviste allí puedas testificarlo. Tú eres el que conoces más de cerca el dolor que se vive en ese mundo, los vacíos que se viven en ese mundo, como en cualquier otro mundo, pero que encontraste la llenura en Cristo, y eso fue el motivo de tu cambio y de formar una familia. Eso también es digno, eso también es loable, eso también es bueno. ¿Por qué aceptar la premisa y quedarnos callados cuando en los medios seculares consistentemente nos dicen: una vez que estás entre mundo, eres eso, y eres eso permanentemente, y no puedes salir de aquí? Y aquel que sale es un falso. Sí, no se le cree. No, no se le valida. Entonces, como yo sé que tú has vivido esa experiencia, yo te la valido, yo creo en ella, y me encantaría escuchar tu historia y que el país escuche tu historia, que fuiste gay, pero que ahora estás en Cristo, feliz, transformado, habiendo formado una familia, o si te quedaste soltero o soltera, eso no es ningún delito. Pero estás feliz y completo en Cristo, feliz y completa en Cristo, aunque te hayas quedado soltero o soltera. Nárranos la experiencia esta mañana. Seguro. 787-993-9700 está disponible. Y también a través del WhatsApp de Nueva Vida, hay mensajes de texto únicamente en el WhatsApp de Nueva Vida, el 939-210-9263. Así es que vamos a darle oportunidad a la gente que pueda comenzar a llamar. Sí. Se ha creado este estigma de que tú, ex homosexual que ahora está en Cristo, siente vergüenza por haber cambiado. Siente vergüenza, abochórnate de testificar que Dios hizo un cambio en tu vida. Esa es casi la premisa que permea en las líneas que uno escucha en las entrevistas, y la premisa de que esa historia no debe ser cierta. Y yo te pregunto a ti, que estuviste en el mundo gay y que ya no estás, si vas a permitir que tu historia no sea narrada. ¿Por qué? 787-993-9700. Estuviste en el mundo y en Cristo fuiste transformado. Nárranos tu historia en esta mañana. ¿Se sentirán ellos atacados? Bueno, me contestan luego porque tenemos ya aquí una llamada, pero voy a dejar esa llamadita. Adiós, ese pensamiento alegre. En ruta, buen día.
Sí, buen día. Sí, adelante. Anónimo de Bayamón. Anónimo, cuéntanos en esta Cuéntanos. mañana tu experiencia. Bien, hace alrededor de 10 años, por alguna razón, tuve una experiencia muy dolorosa en mi vida. Yo me iba a casar y rompí mi matrimonio. Y por las razones que fueron, caí en este mundo del ambiente. Ujú. Cabe destacar que cuando era pequeña fui abusada. No obstante, entré en este mundo del ambiente y hace alrededor de varios años decidí dejar las relaciones con las mismas personas de mi sexo Ujú. debido a que yo puedo entender de que sí, Dios es amor y Dios nos ama, pero también Dios nos deja dicho otras cosas y tampoco podemos estar alterando el orden. ¿Qué sucede? Después de una experiencia dolorosa en mi vida, decido romper y renunciar al mundo y todo lo que me ofrecía, y desde que le entregué mi vida al Señor, desde que he experimentado a Jesucristo en mi corazón, he sido otra persona nueva. La mujer vieja murió. En estos momentos deseo formar una familia, casarme con un hombre y tener hijos, Wow. para poder enseñarle a mis hijos todo lo que en algún momento no me enseñaron y poder construir con ellos un nuevo futuro, porque si se trata, para levantar un país se trata, primero hay que restaurar la familia y por lo tanto formar una familia en Cristo donde que el núcleo sea Dios sea el centro. Yo creo que podemos hacer la diferencia, este país se puede levantar, podemos hacer la diferencia y irradiar Ujú. nuevos cambios, de verdad. Pero en Cristo Jesús, mira, no tengo esa atracción por las mujeres. Las veo como una hermana, las veo con amor, pero con el amor que Dios, porque Dios me amó primero. Corazón. Con ese tipo de amor, ya yo no las veo con atracción, simplemente como hermana, la iglesia y súper feliz, libre, Te- sobre todo libre. te pregunto. Es posible salir de ahí. Te pregunto, ¿este proceso se ha dado en tu propio análisis, en tu relación con Dios? ¿Nadie te coaccionó? Nadie, ni el propio, es más, cuando todo el mundo a mí me dio la espalda, cuando la gente que me prometió, incluyendo personas de mi mismo sexo, que me prometieron estar ahí, que me abandonaron cuando más lo necesité, ahí estuvo Dios. Y como Dios me amó y como nadie estuvo ahí, y fue Dios quien estuvo ahí, me salvó y me rescató, porque fue Él. A mí me dejaron sola, nadie me ayudó, yo toqué fondo, he tocado fondo más de 3 veces. Por eso es que yo creo en Dios, por eso es que en Dios, en Cristo Jesús, tú te puedes levantar y tú puedes salir de ese ambiente como salí yo. Una pregunta, amiga, ¿a qué tú entiendes que se debe? Que en el ambiente homosexual se cree que no es posible salir de ahí. Lo que sucede es que ellos tienen una idea, una ideología. Lo que pasa es que no han conocido verdaderamente a Cristo. Okay. Cuando conozcan a Cristo, cuando le crean a Dios, cuando empiecen a leer de la palabra, cuando empiecen a encontrar la verdad, ahí te vas a dar cuenta de que este mundo está virado y está viviendo contrario a lo que lo dice la Escritura. Tú no se da cuenta, y cuando uno se da cuenta, uno no puede decir, Dios mío, yo no puedo estar con la gente, aunque me vaya en contra de toda la gente, aunque me digan a mí que yo soy la loca, la perdedora del mundo, no me importa, renuncio al mundo, con tal de ganar a Cristo, Wow, la tremendo. salvación, porque todo es para la gloria de Él, y tenemos que buscarle su gloria y de su reino, porque es que Cristo es real, Dios es real, Amén. Él vive y es cierto, y está aquí, ahora mismo nos está escuchando, y usted lo sabe. Glorioso. Gracias por llamarnos a ¿Bien convencida? Sí. Cero Terapia de Conversión. Así mismo. Nadie la obligó, nadie la coaccionó. Sí mismo. Su experiencia con Cristo. ¿Quién se la quita? Contundente. Demasiado contundente. Y sola, dice que la dejaron sola en todo el proceso. En 3 ocasiones En ya. 3 ocasiones tocó fondo. Ujú. Adelante, Si no buen hubiese día. sido por Dios, ¿Estuviera ahí todavía? ¿sí? Claro. Hola, buen día. ¿Quién nos habla? Sí, buenos días, te habla Maritza. Ajá. Igual que la dama que acaba de hablar, sí se puede salir. Una vez tú estás con Cristo, uno está, la meta es seguir con Él. Y como ella dice, el mundo no es fácil. Eso es como ser un drogadicto, ser una persona de todo tipo, como todas las situaciones que hay fuera de la iglesia, fuera de Dios.
Lamentablemente llegamos ahí por situaciones que nos pasaron en la niñez, que nos pasaron durante el proceso de de ser adultos y por ser empujados por el mismo mundo. Pero una vez se sale, yo, igual que la dama, estoy muy clara en lo que quiero. Quiero a Cristo, no quiero salir de Él, no quiero salir fuera de su casa y de su vida, porque eso me ha llenado full. O sea, no tengo ninguna inhibición o duda en lo que yo quiero hacer. ¿Alguien te ofreció una terapia de conversión o te sometiste a algo así? No, fui a una iglesia, tuve una dama que estuvo continuamente de la iglesia, estuvo continuamente conmigo y me ayudó mucho en el proceso. Y de por cierto, continuó ayudándome, fue juzgada por ayudarme, pero aún así tengo una opción muy clara, como le digo. Fui a una iglesia, era católica también, era católica en el mundo, pues estuve en ambos con Dios y a la misma vez siendo gay. Y luego de eso decidí moverme a otra iglesia y gracias a Dios estoy fuera. Quería aprender mucho de la palabra, tenía la necesidad de Dios, pero no encontraba cómo llegar a eso. ¿Hoy te consideras una mujer plenamente feliz? Amén, sí, eso es correcto. Excelente. La persona que te ayudó, que tú dices que fue juzgada, fue porque pensaban que ella podía llegar a levantar algún tipo de sentimientos, ¿o? Es correcto. Okay. Sí, las personas pensaron que esa mujer, en vez de estar ayudándome, era porque siempre somos juzgadas, porque fuimos gay. Exacto, sí. Y toda mujer que se acerca a nosotras piensan que es con el mismo interés. de tener alguna relación con nosotras, y no es así. O sea, nosotras fuimos, no somos, y tienen que entender y visualizar esta parte. Correcto. Yo estoy muy clara, yo no quiero nada con nadie, porque la mujer que se me acerque ya no es con una visión de nada personal. Yo quiero, como digo, casarme, yo quiero tener una relación con un hombre, pero lamentablemente volvemos, el mundo pues nos sigue juzgando y le levanta ante lo que nosotras querramos hacer. Hay personas que tienen esa visión y que no tienen otra, no importa dónde estemos, en las mismas iglesias, te señalan. Sí. Si estás con una mujer, ese gay, eso está buscando algo de esa mujer. Exacto. No es así, lamentablemente, no es así. Pues Dios es el único que nos mantiene, que vuelvo y repito, no me separo de él, no me voy a ir de donde estoy. Estoy muy feliz, estoy muy tranquila, y sí se puede salir como cualquier otra adicción, como cualquier otra situación. Claro. Solamente pues es un proceso como todo. Excelente, excelente. Ex lesbianas llamándonos en esta mañana, que no fueron coaccionadas, que no fueron presionadas, que no fueron maltratadas, que voluntariamente decidieron cambiar su conducta gay porque encontraron en Cristo algo que las llenaba, algo que realmente le dio otro significado y que les permitió identificarse con el sexo opuesto. Hoy ambas testifican voluntariamente, sin pasar por ningún proceso de maltrato, que la sanidad que Cristo ha hecho en su corazón es a tal punto que interesan tener familia, interesan tener una relación con un hombre y establecer una familia, una relación de pareja. Ustedes lo están escuchando, gente, en un segmento que no fue planificado y que esas son parte de los oyentes de Nueva Vida. ¿Por qué otros grupos que tienen derecho a vivir como quieran no quieren validar este tipo de experiencia? Es importante destacar que los grupos cristianos conservadores como nosotros, aunque no aprobamos, sí respetamos a la gente que entra al mundo gay. Totalmente. Cada cual tiene, ¿verdad?, su derecho a escoger la vida que quiera. Correcto. Pero merecemos también el mismo respeto, ¿no? La gente que dentro de nuestros grupos testifica de esta transformación, oye, valídala.
O sea, pasa lo contrario también y pasa más de lo que usted piensa. Así es. Y qué triste la gran verdad que ella dice. O sea, encima de eso, pues a veces hay que pasar el proceso solo porque juzgan al que te quiera ayudar si es de tu mismo sexo, si es femenina en este caso, ella que es dama. Y entonces las personas, pues por temor a ser juzgadas, se retiran y le toca a la otra pasar ese proceso solito. Eso es algo doloroso, tras que cargan un dolor, ¿verdad? A lo largo de la vida. Sí. También tener que pasar ese proceso solo. Por eso admiro a las hermanas en Cristo que han sido support para estas chicas y mujeres que vienen del mundo gay, que saben que necesitan una relación de amistad, un support en Cristo de una mujer madura en Cristo y que no tienen miedo, esta hermana, de que la tachen de lesbiana o que está buscando una relación porque está ayudando a otra a salir del proceso. Exacto. A mí me parece que son joyas en las manos del Señor, ambas, la que está saliendo y la que es support. Y felicito y me quito el sombrero ante esas mujeres en Cristo en tantas iglesias en el país que no tienen miedo a ser criticadas cuando están ayudando a una mujer que está saliendo del mundo gay. Y lo mismo para los varones, ¿verdad? Pero en este caso a las chicas que nos están llamando que han salido de ahí. Oye, me están compartiendo una organización, parece que es internacional, X Out Aloud, donde hay testimonios alrededor del mundo de gente que sale del mundo gay y comparte su historia. Y dentro de esos testimonios que son de gente de toda parte del mundo, hay incluso una chica puertorriqueña dando su testimonio. Sería bonito, luego lo voy a estudiar, a ver si se puede compartir. Sí. Estas historias están espectaculares. No sé si tenemos una más pendiente por ahí. Otra por acá, sí. Muy bien. Adelante, buen día. Sí, buen día. Mira, yo desde la edad, yo he llamado en otras ocasiones, yo desde la edad de los 12 años, pues comencé a centrar sexual. Fui víctima de trata humana, eso me llevó a la prostitución, muchas decepciones amorosas, si se pueden llamar. Caí en el mundo de las drogas, me traté de suicidar en 3 ocasiones. Y una madrugada, el 6 de abril del 2000, una madrugada como a las 3 de la mañana, después de estar inclusive usando drogas inyectables, estaba totalmente drogado en mi cuarto y me puse a escuchar un CD que me habían regalado de Vico C, aquel que había muerto. Sí. Cuando escuché ese CD de Vico C, aquel que había muerto, comencé a llorar porque me identificaba con aquellas letras que Vico C cantaba en ese momento en cuanto a su mamá, el proceso que había pasado de las drogas, y aún venía a mi mente todo lo que yo había pasado desde mi niñez por 28 años en ese mundo. Y yo, pues, ahora digo así, no sé si estuvo bien, pues yo reté a Dios. Y en mi cuarto, a las 3 de la madrugada, yo dije a Dios, si tú me cambias, yo te sirvo. Y fue impresionante lo que yo viví en ese momento, lo que yo busqué, la prostitución en relaciones sexuales, homosexuales, en el alcohol, en las drogas. Fue esa paz que me dio en ese momento. Y cuando me quedé dormido, yo sentí que algo me acariciaba. Entonces, el cuarto, antes de quedarme dormido, mi cuarto estaba lleno como de una tiniebla oscura. Y yo me di de cuenta, no fue una luz sobrenatural, pero yo me di de cuenta cómo aquella tiniebla se disipó y mi cuarto estaba claro. Yo sentí esa paz y me quedé dormido. Y yo sentía que algo me acariciaba, no lo podía ver, pero me quedaba dormido y me quedé dormido. Y cuando desperté al otro día, ya yo sentía asco por aquella vida que yo había vivido. Wow. Aquella vida que yo había vivido y era otra persona. Claro está, fue un proceso, ya hace 20 años fue un proceso, hay un proceso que uno tiene que ver, pero fui totalmente transformado. Y yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué no viniste a mi encuentro antes? Pero entiendo,
entiendo que son herramientas que ahora uso para, como la otra hermana hablaba, voy y ayudo a otros a salir o a hablarles de que hay una oportunidad de transformación en Cristo Jesús. Sí la hay. Si se puede llamar, bonito, mano. pues como le dicen ahora, Qué que brutal. quien me dé una terapia de conversión, el mismo Dios. Ahí está. Directamente conmigo, directamente bonito. conmigo, ningún hombre ni nadie. A mí nadie me predicó a Cristo. Ajá. A mí nadie me habló de Cristo, fue Dios y yo. Ni te maltrataron para que salieras del mundo trans, ni te coaccionaron. Nada. Yo inclusive estuve a punto de hacerme un cambio de sexo y hoy entiendo que Dios no lo permitió, porque cuando estábamos en la cita para dar el primer paso, un amigo mío y yo, pues algo sucedió que hoy en día entiendo que Dios no lo permitió. Y pues como estaba joven, después gastamos el dinero y nunca se materializó. hizo. Pero estuve a punto aún de hacerme un cambio de sexo. Wow. Qué poderoso. Nueva Vida 97.7 existe precisamente para exaltar estas otras facetas que los demás medios no los quieren exaltar Así es. y que son reales y que son, ustedes las han escuchado. No pasaron por terapias de tortura, nadie los coaccionó. Fue un análisis propio, fue identificarse con Dios, con su palabra, con el propósito de Dios para sus vidas, y fue algo directamente de Jesucristo interviniendo directamente con ellos. No sé qué tiene que decir Pedro Julio Serrano a esto, no tengo idea qué tiene que decir Amarilis Pagán, y todos los que son, ¿verdad?, Zoela Boy, y todos los que son componentes y portavoces en los demás medios de que este tipo de milagro y de cambio no es posible. Sí. No sé qué le van a decir a estas damas que nos han llamado, a este caballero que nos llama, que estuvieron ahí y que fueron transformados por Dios y salieron de ahí y hoy son felices y se sienten completos. Esto es parte del trabajo. Así es que Nueva Vida riposta. Nosotros no ripostamos con insultos. No ripostamos quitándoles el derecho a los promotores de la agenda a que no la tengan. Somos promotores de los cambios y las transformaciones que Dios provoca. Y gracias a oyentes como ustedes, tanto a las dos ¿verdad?, hermanas en Cristo que nos llamaron, que salieron del mundo del lesbianismo, y el tiempo es breve, tenemos más llamadas, y a este caballero que nos llama, que estuvo en el mundo trans desde jovencito. Ustedes son la mejor evidencia de lo que nosotros hacemos aquí, lo tenemos que seguir haciendo. Sin duda alguna. Ese es nuestro compromiso. Qué bonito escuchar a esa gente. Espectacular. Nuestros Y el respetos. WhatsApp hay muchos Demasiado. testimonios también. así De verdad, acá en WhatsApp sí, también. Sí, Hace sí. falta más tiempo para... Sí. Wow. para eso, sí. Lo procuraremos a la medida Sí. en que esto arrecie, hacer segmentos así para que otros que han salido Sí, pues sí. lo puedan testificar. Yes, seguro Bueno, que sí. por ahí viene Ruperta, está lista. Eso. Eso es lo próximo. Puerto